Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante. Aquí tenemos a vos, Javier, una persona muy experta en todo lo que es la comunicación corporativa, el tema de todo lo que es la gestión PR, ¿no? Y bueno, yo en el tema del periodismo, haciendo más que todo periodismo económico, vamos a hablar de un tema importante, pero eso lo vamos a hacer despuesito de esta mención que siempre nosotros agradecemos a quienes nos apoyan, en este caso a Alto Los Pinos. A solo 4 minutos de la Plaza de Guardias nace Alto Los Pinos, un megaproyecto en la zona de mayor crecimiento, proyección y futuro del norte cruceño, pensado para quienes buscan invertir con visión, respaldo y seguridad, con todo lo que necesitas para vivir bien, acceso a servicios básicos, espacios de esparcimiento y la primera ciclovía de Guarnes. Además, papeles al día, transferencia rápida en solo 72 horas y el respaldo de tierra futuro. Para más información, al 716-96-060. Y con crédito directo. Así que llamen de una vez, no se pierdan la oportunidad de tener un terreno. Como decíamos en un anterior programa, Efra el boliviano ahorra o invierte su dinero comprando pequeños lotes, terrenos, casas, etcétera. De ahí va moviendo la economía, ¿no? A diferencia de otros países donde tú metes tu plata en el banco. No he visto otra mejor inversión que el de invertir en terrenos, ¿no? En lotes. Sí. Nunca perdés plata en eso, nunca. A no ser que ahora ya compite un poquito, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de las criptomonedas. Ya las inversiones que haces en las bolsas, ¿no? Pero hay que saber mucho más, hay que tener mucho mayor conocimiento. Es muy complejo, Efra. Yo la verdad hasta ahora no lo entiendo y me han dicho, Javier, es muy sencillo, tenés que medir estos indicadores más estos otros indicadores. No, ahí ya me perdí, Pero lo que quería hacerte recuerdo, Efra, es, ¿te acordás? Allá por Porongo hay toda una urbanización, obviamente no voy a decir el nombre, es gigantesca, sale todo el tiempo en la publicidad. ¿Alguna vez has ido por ahí? ¿Alguna vez has visto por curiosidad? O sea, es inmenso. Por donde vas había inmenso, Efraín, es inmenso. Y todos son, y lo primero que se me vino a la cabeza es este es el Alto del Urubó. No es que esté menospreciando al Alto, no, por favor, pero esa capacidad de llenar hectáreas de casitas, ¿no? Claro. Y yo conozco a mucha gente, como tú muy bien lo dices, Efra, que vive en otras partes o en otras zonas de Santa Cruz, que se ha comprado 2, 3, 4 casitas o 4 terrenos ahí, porque las condiciones son tremendamente accesibles. Y te estoy hablando de hace 10 años atrás, claro, que te vendían en plano. No, ahora imagínate, y hay calles, con el segundo puente se ha mejorado mucho con las condiciones. La plusvalía ha subido. Claro. Un día, una señora, les voy a contar una anécdota, y aparecer allá lo que quieren viralizar, producción quiere que bailemos un TikTok. Vino una señora a un periódico en el que trabajaba y nos dijo, ¿no quieren comprarse terrenos en el Urubó? Lotecitos, vendo mis lotes. $500. No. $500. Un lote. Era una ganga. Una ganga. Y nosotros dijimos, no, $500, no hay ni puente, cruzar el río, todo es selva. ¿Para qué yo quiero un lote ahí, en medio de la selva? Imagínate ahora si hubiese tenido un lotecito ahí. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto valdría en este momento? No sé, pues unos 500, 1000 metros, por decir. Imagínate. Por lo menos unos cuantos, $70,000, $80,000. Un buen patrimonio. Hubieran querido hacer una urbanización, me hubieran comprado mi terreno y listo. Claro. Pero en esa época, eso se llama no tener visión de negocio. Exacto. Es que el inversionista siempre piensa a mediano y largo plazo, Javier. Tienen una capacidad. Yo soy periodista, pues somos periodistas. Pues si fuéramos empresarios, no seríamos periodistas. Claro que ahora tenemos que tener un poco de visión empresarial, ¿no? Sí, no, deberíamos tener una visión empresarial, pero en ese momento el Urubó, no había nada en el Urubó. No había, era ir de paseo, cruzar el río en un jeep. ¿Te acordás? Meterte un camino de tierra y llegar a Porongo, que era toda una experiencia. Irte a Cotoca, Efra. ¿Te acordás como esas arboledas hermosas que habían para llegar a Cotoca? Sí. Ahora hay asfalto. No, pues ese es una belleza. El progreso, ¿no? El lado malo del progreso. Me ha hecho pensar, tenemos que tocar ese tema con un experto ya, ¿no? Traer acá a alguien que nos pueda hablar sobre cómo
crece la ciudad, el tema inmobiliario, tanto en Cotoca, en Porongo, en Guarnes, en La Guardia, o sea, porque se está generando toda una metrópoli, ¿no? Toda la mancha urbana. La mancha, exactamente. Comiendo a todas estas áreas. Y si sacáramos una foto de Google Maps de Porongo de hace unos 10 o 15 años atrás, si sacamos la misma foto ahora, ya vas a ver asfalto, vas a ver casas. Correcto. Vas a ver, no sé, pues edificaciones. Entonces ese es el costo del progreso, ¿no? Hay un proyecto aquí en el cordón ecológico que supuestamente cumplen los metros de distancia. Vino un arquitecta al programa a hablarnos de ese tema, le pregunté, oye, ¿no se está violando el cordón ecológico? Me dijo que no, que está dentro de la norma, pero así todo, tu corazoncito te dice, che, pero estás al lado del cordón ecológico, no me termina de cuadrar que empiecen ahí tremendo a construir algo, la verdad claro, que no. A uno le sale todavía esa conciencia ambiental, ¿qué pasa? ¿No? Claro, los árboles, yo te juro que hasta ahora cada vez que voy a Cotoca, porque somos devotos de la Virgencita de Cotoca, antes íbamos y eran unas arboledas hermosas, llegar a Cotoca era precioso. Y ahora ves nada, ves asfalto y una carretera que van a 1000 por hora más encima. Pero llegas rápido, ya puedes disfrutar de todo lo que tiene Cotoca, eso es lo bueno. Claro, eso es cierto, ¿no? Pero qué lindo que es la vegetación, más todavía aquí en Santa Cruz, que tiene tanto oxígeno. Siempre eso es ver, ¿no? Cómo era el antes, cómo era el después. Por eso es que ahora, Javi, vamos a entrar a este tema de cómo era el periodismo y cómo era la relación entre las agencias de comunicación y el periodismo antes y cómo ha evolucionado y cómo es ahora. Así que, ¿por qué hacemos este debate? Porque cabalmente estamos a pocos días de que se recuerde el Día del Periodista, el 10 de mayo, y siempre es bueno hacer un análisis, ¿no?, de cómo es la relación periodista-empresa, ¿no?, o periodista-agencia de comunicación, que es la cara de la empresa, ¿no? Es muy importante analizar esto. Sí, mira, hay un tema por el que tenemos que partir. No quiero ser aburrido para toda nuestra audiencia, la comunidad, pero el concepto se llama deontología. La deontología es la ciencia de la ética que respalda una profesión. Los abogados, los ingenieros, los periodistas, o sea, los profesionales en general responden a un código deontológico. Que es ético, moral, principios, valores, etc. Los periodistas, sobre todo, tenemos esa normativa de decir la verdad, de informar con objetividad, en fin, ¿no? Es una larga lista de lo que tú eres en esencia como periodista. Ahora, ¿qué pasa cuando tú pasas una línea que no es el periodismo, y es el periodismo corporativo, o es el periodismo institucional, o es el periodismo gubernamental? Entonces los colegas te miran y te dicen, tú ya no eres periodista, ya te pasaste al otro lado, al lado oscuro, ya estás con Darth Vader, con él. ¿Cómo se llama? El Darth Vader, ¿qué es lo que dice? Yo soy tu padre, dice. ¿No? Claro, entonces te pasaste al lado oscuro de la luna. Y no necesariamente es así, Efraín. No es que dejes de ser periodista, pero sí, más bien eres un valor agregado muy interesante de decirle a las compañías, a las instituciones, al propio gobierno, de cómo debe comportarse o cómo debería armar su comunicación hacia la sociedad, bajo los principios de la ética periodística. ¿Se cumple? A veces. ¿No se cumple? También. El modelo de comunicación estratégica fue creado por los gringos, todo lo que eran los gringos, fue precisamente para también construir narrativas favorables hacia la industria privada. Claro. Entonces, es complejo la mirada de dónde estás, si realmente te has pasado a la luna, al lado oscuro de la luna. Claro, no. Mira, desde mi punto de vista, yo pienso que una agencia que tiene gente que ha tenido experiencia en periodismo, para mí tiene mucho más valor, porque conoce el trabajo de periodista, ha estado, ha vivido, ¿no?, y sabe cómo tratar con el periodista, ¿no?, la necesidad que tiene, ¿no?, porque es diferente. A veces alguien que no ha hecho periodismo, no estoy mereciéndolo, pero siempre es bueno quizás haber estado en el terreno, ¿no?, y haber experimentado, ¿no? Lo ideal es que venga del periodismo. Lo ideal es que una persona del periodismo, del gremio, salte el charco a este oficio de comunicación corporativa. Claro. La primera universidad en sacar en hacer este cambio de comunicación social a comunicación corporativa, comunicación estratégica corporativa, fue una universidad privada que está por el Parque Industrial.
Esa fue la primera universidad en sacar la primera promoción. Nosotros como catedráticos, yo participé de eso, de sacar los primeros profesionales en comunicación corporativa para Santa Cruz. ¿Y por qué sale esto? Por una demanda precisamente de las instituciones cruceñas. Claro. CAOS, CAINCO, SANAPOS, que buscaban, necesitaban a alguien con una mirada de comunicación profesional para que les ayude a manejar sus comunicaciones. Entonces, ese tema, por ejemplo, es muy interesante. La primera fue esta universidad, y ya después otras universidades hicieron el switch y empezaron a generar carreras de comunicación estratégica, ya no de comunicación social. Muchos han estudiado comunicación social, eres comunicador social. Yo en mi caso estudié en Chile, estudié periodismo y ciencias políticas. Entonces no tengo un cartón que dice licenciado en comunicación social. Pero te has especializado en eso. Claro, estoy especializado y además tengo una maestría en periodismo político. ¿Cuántos años ya haciendo comunicación estratégica corporativa, Javier, ya va? Este año voy a cumplir 28 años haciendo comunicación estratégica. Hace 28 años que pasé la frontera. Yo estaba en el deber, era en el área política, era editor de política toda mi vida, y de ahí me llamaron de Chile. ¿Y sabes qué? Cuando me llaman y me dicen, queremos que hagas esto para abrir una agencia de comunicación corporativa, yo pensé que me estaban invitando a hacer una agencia de noticias. Claro, entonces no tenía todavía el conocimiento de una agencia de PR, digamos, ¿no? No había en Bolivia, no existía. Claro. Y bueno, renuncié, me llevaron a Chile y ahí recién entendí, dije, qué interesante esto, no lo había pensado. Además que vino de afuera, pues eso, ¿no? Vino de afuera. Tuvo que venir, claro, porque no teníamos todavía esa experiencia en Bolivia. En ese momento, Efra, si tú entrabas a trabajar en una empresa, una institución, como el comunicador de la empresa, no te daban un valor, no te daban un peso específico. Te decían, hágame esta nota y publíquela, nada más. Pero tú no te metías a la estrategia gerencial, al plan de negocios, tú no tenías cabida ahí. Con el giro, el comunicador empieza a tener un peso específico mayor dentro de las empresas y les dicen, no, este es el camino. Y ahí estamos hablando de otros temas, reputación, branding, credibilidad, etc. Es a lo que ha evolucionado ahora, ¿no? Pero un poquito recordemos, Javier, a ver, ¿cómo era antes una agencia de PR, una agencia de comunicación? Hace más de 20 años, pongamos. Entonces, ¿cómo era la relación que tenía la agencia con el periodismo, con el periodista? Primero fue bastante tortuosa, te diría, porque los periodistas nos veían a nosotros como personajes que les queríamos vender una noticia, entre comillas, o sesgada, o con una mirada muy desequilibrada sobre el rol de una empresa. Y evidentemente, no voy a decir que no ha pasado en las comunicaciones, por supuesto que sí, las empresas también quieren que hablen bien de ellas todo el tiempo y a cada momento, lo que es un error. Entonces, toda la industria, diría yo, que fue madurando, tanto la industria del periodismo, de entender cómo funcionaban las agencias de comunicación, y las agencias de comunicación de entender cómo funcionaba la industria del periodismo. Entonces, yo creo que ahí estuvo el punto de equilibrio. Claro. Y eso es muy importante, por eso es que lo que tú dices, Efra, es muy, pero muy valioso. Lo ideal es de que una persona que ha estado en los medios de comunicación, que sabe cómo funcionan los medios de comunicación, sea parte del gabinete ejecutivo de una corporación. Claro, claro. Ahora, recordando esos años, yo supongo que todo se enfocaba en el tema de las conferencias de prensa, claro, la nota de prensa, ¿no? No se conocía como que no había muchas estrategias todavía, ¿no? Exactamente. No se usaba toda la caja de herramientas que tenía el comunicador corporativo. Las empresas seguían abusando del formato de conferencia de prensa. Para todo, desde lo más chico hasta lo más grande, querían medios de comunicación a cada rato. O sea, el alto perfil de las empresas se disparó, y después con la asesoría de la comunicación estratégica se les dijo, no podés estar siempre tan visible, tenés que tener, por eso es que hablamos de comunicación estratégica, tú tenés que aparecer cuando tenés que aparecer, pero no todo el tiempo tenés que estar apareciendo, porque eso también es dañino. Claro. Entonces, y al otro lado, el periodista quiere hablar siempre o todo el momento con el CEO o con el gerente general. Y no siempre se puede.
Entonces ahí tenés la capacitación de vocerías, de narrativas, de mensaje. Entonces la nota de prensa o la conferencia de prensa es el último recurso que una agencia hace en la planificación estratégica. Claro. Tú tienes otras acciones mucho más interesantes también que no necesariamente caen en la caja de nota de prensa, conferencia de prensa, etcétera, ¿no? Claro. Además te cuento, ya del lado del punto de vista periodístico, te puedo decir que, claro, antes el periodismo general, ¿no?, que tocaba diferentes temas, ¿no?, salud, sociedad, economía, y el tema empresarial como tal, como que estaba relegado. Pero empiezan a nacer los primeros medios de comunicación especializados en economía y negocios, ¿no? Semanarios, revistas, ¿no? Y eso empiezan a generar otro tipo de información. Mira, ese es un punto crítico el que estás mencionando, Efraín. Hasta hace unos 20 y tantos años, tú lo sabes mejor que nadie, las redacciones de los medios de comunicación, o en las redacciones de los medios de comunicación, por lo menos habían 5 periodistas o 7 periodistas que cubrían el área política. Sí, ese era el fuerte. Ese era el fuerte. La apertura del medio era política. Claro. Y tenías 2 periodistas de economía, máximo 3. Y no tenías espacios especiales, exclusivos. Tenías tus 2 hojas de economía, punto. Pero paralelamente va creciendo la industria de la comunicación corporativa en Bolivia, y algunos medios saben leer esto. El primero en saber leer esto es un medio de comunicación de La Paz, un gran medio, que ha tenido sus altibajos, pero ahora ya está muy bien posicionada nuevamente. Y sacó un suplemento de negocios todos los domingos, donde ahí se hablaba bajo una mirada más de comunicación. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese suplemento? No era dinero, pues, espérate. No me acuerdo, Ya. pero fue muy visionario. Pero fue el primero en La Paz. Fue el primero de todos. Y ahí yo tuve una reunión con el director, que es un gran amigo, le mando un saludo, él sabe de lo que estoy hablando, y me dijo, esto también es un negocio para nosotros. Ahí aparece la Publinota. Claro. Entonces, no existía tampoco esa... Tampoco existía. Esa manera Todo era de comunicar del, ¿no? arte digital, mandame tu publicidad. No, yo quiero hablar de esto. Quiero hablar de cómo yo construyo tapitas, de cómo yo vendo tal producto, de cómo es mi cadena productiva. Entonces, temas que no se tocaban en el área económica. Y empieza a crecer los departamentos de economía en los medios de comunicación, y la parte política se va reduciendo. Y la economía, el empresario, empieza a hacer noticia. Claro. Los empresarios empiezan a hacer noticia. Y no solo noticia, sino a ser modelos sociales a seguir. Yo quiero ser exitoso como ese señor. Yo quiero ser exitoso como aquel empresario. Claro. Ya no es yo quiero ser político como tal persona, sino y empresario. Ahora, ¿sabes cuál ha sido el valor, Javier, de este tipo de periodismo especializado? El generar investigación, ¿no? No basarnos netamente en... Claro, obviamente las empresas generan la información, notas de prensa, comunicados, pero lo que el periodista siempre ha hablado es ese valor de generar un más allá de eso, ¿no? Investigar no solamente lo que le llega, sino ampliarlo, ¿no? Y hacer incluso temas sectoriales, ¿no? Ahí se empezaron a ver ya reportajes, por eso que nacieron también premios especializados en banca, claro, ¿no? En industria, en el sector forestal. Que son, ¿no?, acciones de PR, ¿no? Sí, Son parte de las estrategias de acciones de PR. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaban las petroleras en Bolivia, correcto, yo he trabajado para muchas petroleras asesorándolos, y claro, hacían almuerzos para periodistas, cenas de fin de año. O sea, había una agenda de PR un poco básica, diría yo, muy básica de relacionamiento. Después nosotros les dijimos, no, tu relacionamiento tiene que ser, como dices tú, más de investigación, más de seriedad, más de profundidad. Nosotros somos una fuente de información y tenemos que ser una fuente de información valiosa, de primera mano. Claro. Jamás tenemos que poner en tela de duda nuestra información. Y ahí empezó a girar esto, de no necesariamente tienes que hacer la fiestita con los periodistas a fin de año. No, tenés que darle contenido de valor, porque eso le ayuda a que el medio también crezca en su comunidad, con sus lectores, etcétera. Y ahí nacen las revistas especializadas de economía, los semanarios, en fin, toda una industria de medios de economía.
Claro, y ahí te planteo la primera pregunta que quiero hacer. ¿Cómo debería estructurarse una relación efectiva entre periodistas, podemos decir periodistas del área económica, ¿no?, y agencias de comunicación para generar valor informativo real y no solo difusión institucional? Claro, es que ahí la pregunta parte de una premisa, de que la información institucional no necesariamente es verdadera. Y ese es el problema. La información, para que funcione esto, la información absolutamente toda, desde la más chiquitita hasta la más grande, debe tener un respaldo de veracidad. Si no, esa compañía o esa empresa no debería sacar ninguna información, porque estás violando el código deontológico. Claro, la ética periodística. Si eres periodista y estás en la industria, tú serías el primero en decir, no se puede comunicar esto porque no es verdadero. Claro. Entonces, ahí está el juego. Y como en todas partes, pues, Efra, hay de todo, ¿no? Hay los buenos hijos y hay los malos hijos. Entonces, ha habido malos hijos que han hecho un mal oficio. Y eso nos ha golpeado a nosotros como industria. Y por eso después el periodista dice, ¿sabes qué? No me cuadra lo que tú me estás mandando. Correcto. Entonces tenemos que reforzar mucho la información. El tema de la RCE, por ejemplo, Efraín, nace con las petroleras. En tu época, cuando estabas de periodista de economía, nadie hablaba de RCE. Nadie sabía qué era la RCE. La RCE la traen las petroleras a Bolivia. Claro, era la filantropía que hacía una empresa, ¿no? Claro. Apoya, ayuda social, filantropía. Entonces, lo que había era eso, exactamente, Efraín. Filantropía, donaciones, mecenazgo. Eso no es responsabilidad social empresarial. Eso es mecenazgo. Yo te dono plata al orfanato, qué sé yo, al hogar de niños, aldea SOS. Ya. Pero con la comunicación estratégica se hace de la RCE un valor estratégico de posicionamiento de la empresa. Ese es el gran cambio. Entonces yo miro la responsabilidad social con 5 o 10 años de mirada profunda, y donde yo como empresa ayudo en mi área de influencia a que las cosas mejoren, ya sea mis vecinos, ya sea mis comunidades, o el vecino de la ciudad. Entonces ya empiezo a construir una relación mucho más de largo plazo, y ahí entran temas de sostenibilidad, ecología, medio ambiente, reciclaje, en fin, toda una serie de temas que son nuevísimos, Efraín. No tienen más de 10 años. No tienen más de 10 años. Claro, ahora se habla de sustentabilidad, sostenibilidad, se habla de todo lo que es los criterios verdes, la ecología, los certificados, tu huella de carbono, toda la comunicación corporativa ahora es eso. Apunta muy fuerte a eso. Se ha redirigido al tema de tu huella de carbono. Claro. Ahora, ¿por qué te decía esto, Javier? Para el periodista es clave, por ejemplo, que la agencia de PR pueda generar notas de prensa que sean noticiables, mejor dicho, ¿no? Claro. Que sean, no solamente irse por el lado a veces de que mostremos tal producto, tal servicio, sino que también eso genere noticia, ¿no? Que sea algo de valor importante para la audiencia. Y acá tengo una infografía interesante que dice, ¿por qué los periodistas no publican tu nota? Ahorita la vamos a colocar. Y te lo menciono. Mira, dice, por ejemplo, no es noticia. No es noticia, perfecto. ¿No? Porque no es noticia, obviamente, ¿no? Que significa que sea importante para la empresa no significa que sea para el medio, ¿no? Muchas veces, claro, supongo que te has tocado con empresas que te dicen, quiero que salga esto, ¿por qué no salen? ¿Por qué no se lo publica? No es noticiable, ¿no? No es noticiable. Es más, ahora ya hay, por eso decía, ya hay una madurez tan grande, una madurez importante, donde la propia agencia de comunicación también tiene su credibilidad. Entonces, no solo está en juego la credibilidad de la empresa, sino también la credibilidad de la agencia de comunicación. Claro. Entonces, se llega a un equilibrio y se le dice, y se debe, por eso utilizo la palabra debe, porque involucra una moralidad de decirle, eso no es noticia. Exacto. Y tampoco es correcto hacer algo noticiable. Ahí está el lenguaje es crítico. No podemos hacer de esto algo noticiable, porque quiere decir que estoy forzando algo para que sea noticia. La noticia per se es noticia. ¿Qué es noticia? Es un hecho relevante, ¿no? Claro. Un suceso que se da,
en un momento determinado que es importante para una gran audiencia. Para la audiencia de un medio o para para la sociedad. Para la sociedad. Entonces, si no es relevante, no se debería hacer de ese hecho algo noticiable. Exacto. Es como forzar a que sea noticiable. Por eso es que el primer punto que pones en tu infografía es crítico. No es noticia. Punto. Ahora, el 2, mira, no encaja con el medio. Dice, cada periodista tiene una línea editorial, un enfoque y una audiencia específica. Es verdad, a veces es un medio, por ejemplo, especializado en temas de medio ambiente, y yo no puedo pasarle por decirte algo de la banca, quizás no le interese, digamos, ¿no? Claro. Tengo que conocer la industria. Por eso es que es tan importante que lo ideal es que un periodista formado pase a estas otras líneas, a estas otras ligas. Y el tema también va por el lado de, yo no puedo hacer una nota de prensa, una información impresa, digamos, y mandarla a un canal de televisión. El canal de televisión va a decir, yo necesito imágenes, necesito videos. Una entrevista, no un una hoja de papel. Correcto. O necesito un entrevistado con su cara que venga y me hable, que me traigas una infografía, porque esto es tremendamente lúdico. O que yo no puedo ir a un programa de radio y no querer grabar mi audio. Entonces, tenemos que saber los formatos, y esa infografía no encaja ahora con el medio. Yo le agregaría además, y ahora no encaja con los medios digitales. Claro. A raíz de la crisis de la industria, los medios de comunicación, los periodistas han sido despedidos casi de una manera no masiva, pero sí un número importante. Claro. ¿Y qué es lo que han hecho esos periodistas? Han abierto su Facebook y han abierto su página de información. Pues un Facebook. Pero el formato ha cambiado. Ya no te entrevista entonces un periodista, sino un podcaster, un youtuber. Y ahí la mecánica, el concepto, la línea es completamente diferente. Y ojo ahí, ¿no? Hay que limitar también el periodista y ya el influencer o el youtuber, porque también cualquier persona ya se considera youtuber, no necesariamente alguien que ha estudiado periodismo, ha hecho comunicación social o tiene la experiencia en ese rubro, ¿no? Eso es peligrosísimo. Eso es peligroso. Porque ahora se usa mucho de estos personajes para marcar agenda, marcar una narrativa que no necesariamente es la correcta. Si hay algo sesgado es precisamente eso. Sí, cuando vinieron acá periodistas de mucha talla, ¿te acordás, Fernando, que vinieron? Dijeron, el periodismo en su esencia es informar. Por los otros, y Raúl, un saludo a Raúl, decía algo muy importante. Si un medio de comunicación, un periodista se equivoca, tiene la hidalguía de decirle, me equivoqué y rectifico. Claro. Un youtuber no lo hace. Un influencer no lo hace. Y es más, ni siquiera lo despublica, eso lo deja ahí. Lo deja ahí. Y sigue eso generando mayores. Si es polémico, alimenta esa polémica. Claro. En cambio, el medio no, porque está en juego su credibilidad. Sí. Entonces, el concepto de fe de ratas es muy importante. Nadie está pues libre de tener un error. El New York Times, Washington, los grandes medios, no queremos llegar a ese punto como medio. Correcto. Pero hay la hidalguía de decir, sí, esto está mal, por lo tanto, esto es lo correcto. Y funciona muy bien, pero un influencer jamás lo va a hacer. Perfecto. Vamos, sigamos viendo un poquito aquí por qué los periodistas no publican tu nota, porque no conecta con la agenda actual, ¿no? A veces es un tema que no está en coyuntura, no es una conversación pública, entonces también le resta, ¿no? Por ejemplo, ahorita cualquier empresa que quiera hablar acerca de algo del Mundial genera interés, porque estamos cerca al mayor evento de fútbol que se va a realizar de aquí a poco, entonces genera interés. Sí. Pero si lo hablas esto, por decirte, hace un año atrás, todavía, ¿no? Como que estamos lejos todavía, ¿no? Del Mundial. Hay que ver también eso, ¿no? Que es importante. Eso se llama contexto, Efraín. Contexto, tenemos que conocer el contexto, qué se está hablando, qué narrativa se está diciendo y cómo la empresa o la institución entra dentro de ese contexto. Exacto. Hay contextos de repente muy tóxicos donde nosotros no queremos entrar en esa discusión. Exacto. Por ejemplo, estamos hablando de bloqueos de caminos, bloqueos de carreteras, entonces muchas empresas dicen, no quiero opinar sobre ese tema. Estoy siendo damnificado, pero no quiero. Para eso se construye una institución, una asociación que hable para sus afiliados sobre ese tema crítico. Defiende sus intereses, ¿no? Defiende los intereses sectoriales. ¿Ve? Eso también es una acción de PR. Exacto. La creación de estas instancias para que defiendan las marcas son construcciones de agencias de PR. Ha habido un especialista que se ha dicho hay que construir una institución
que defienda al sector. Y eso ha sido clave, te cuento, para el periodismo, porque Javier, nosotros siempre buscamos una vocería del sector, no una respuesta sectorial, ¿no? Sectorial. No necesariamente lo que le está pasando a una empresa, sino lo que le está pasando quizás a 20, a 30 empresas dentro del sector, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí entra el PR, ¿ve? Ese es un aporte, si quieres, de la visión de la gestión de PR o de las relaciones públicas, de construir estas instancias sectoriales. Entonces ya hablan a nivel sector, que es muy importante. Porque aunque hay sectores, Javier, que como son tan competitivos, he visto que no generan esas asociaciones, esos gremios, ¿no? Porque entre ellos mismos hay una rivalidad muy fuerte, ¿no? Yo te puedo contar una anécdota sobre ese tema muy interesante. En Tarija, hace muchísimos años atrás, muchísimos, cuando yo recién estaba empezando en este negocio, te estoy hablando del año 1998 o 1999. Dios mío, ¿qué estabas haciendo en el 98, Fer? Tenía 9 años. Mira, en el 98 yo me estaba graduando del colegio. ¿De colegio? No, yo ya estaba lidiando ahí con los temas. Resulta que las empresas de productoras de vino competitían muy agresivamente por el sector, porque el consumo de vino sigue siendo bajo, ha crecido, ha escalado, pero sigue siendo bajo. Anyway, entonces ahí surge la idea, en Tarija, yo he estado ahí sentado, de crear esta asociación. Que representa a todas las bodegas. Que representa a todas las bodegas de vino. y que se empuje el consumo de vino a nivel nacional, independientemente de qué bodega eres. ¿Y fue fácil cohesionarlo? Fue difícil, no? pero se sentaron, entendieron y dijeron, vamos. Y ahí nace la ANIV. La ANIV, claro. La Asociación Nacional de Industria Vitivinícola. Que ha generado muy buena información, pero que ahora un poquito está la ruta perdida. Del vino es una agencia, es una acción de PR, la ruta del vino. El hecho de que las bodegas abran sus puertas cuando tú vas a Tarija y dices, vamos a la ruta del vino, esa es una agenda de PR. Entonces te das cuenta, es un mundo súper interesante. Pero hay ese tipo de asociaciones que hay que poquito levantarlas actualmente. Claro. Están perdidas. La ANIV no se escucha mucho. Había también un instituto Instituto del cemento y el hormigón, también que generaba mucha información del sector de la construcción. El consumo del cemento, ¿no? el cemento rígido. Claro. Muy importante para la industria cementera. Correcto. No todo tiene que ser pavimento flexible. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, debería ser todo con cemento rígido, por el calor. Porque aquí has visto las bolotas que se arman. Y los baches. Sí, en instituciones quizás no están generando la información que se requiere hoy. Había otra, la Cámara de Empresas de Telecomunicaciones, creo que es Catelvo, algo así, claro, que generaba también información de todo el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Sí. Entonces es necesario que resurjan estos... Que refloten, ¿no? Que refloten estas asociaciones, estos entes gremiales, ¿no? Ahí entras a un tema que es muy importante, dentro de la gráfica también estaba, que es el bajo perfil. Ya. Las empresas dicen, no, yo quiero tener bajo perfil. No, hacer o tener una estrategia de bajo perfil es la más activa de todas, Efraín. Curiosamente, no es la que uno piensa que se mete debajo de un cuarto oscuro. Sí. No. Es la que más acciones se hace con una estrategia de bajo perfil, aunque suene contradictorio. Claro. Porque tenés que estar siempre de alguna manera relacionándote, comunicando fuera de cámaras para que te conozcan, etc. No, porque a veces yo no necesito sacar una publicación, pero sí necesito que tú me conozcas. No quiero salir en la foto, pero sí quiero que me conozcas como Javier Medrano. Claro. Y también es una acción de PR. Exacto. Y aquí, mira, hay para mí que el principal error que a veces cometen la agencia de PR es mandar una nota escrita como publicidad, ¿no? Sí. Como publinota. O sea, eso no lo va a aceptar un medio, ¿no? Porque, a veces buscan vender nada más el producto, ¿no? La marca. Lo que hay que generar aquí es siempre buscar un impacto con cifras, no tener un ángulo noticioso, eso es importante, claro, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos con dos conceptos, que es la grandilocuencia y la inflación de los adjetivos. Toda la industria de la banca, por ejemplo, siempre te va a mandar una nota diciendo somos líderes del sector financiero. Todos son líderes en el sector financiero. El mejor banco. El mejor banco, todos. Vanguardia, sí. Entonces todos se anclan en estos adjetivos y los inflacionan. Entonces terminan siendo cartas muy desgastadas. Exacto. Entonces son palabras o son adjetivos que deberíamos tratar de evitarlos dentro del negocio de la industria de la comunicación estratégica. Porque mientras menos adjetivos tenga una nota, mejor, porque estamos siendo más cercanos a la objetividad. Correcto. Mientras más adjetivos le pongo yo a una nota, a ti te va a sonar rarísimo como nota de prensa y como periodista.
que empiece a usar líder, bello, precioso, hermoso, divino. Dice, no, para la mano, a ver, esto no funciona así. Entonces ahí te genera ruido como periodista. Por eso es que armar una nota de prensa tiene una ciencia, y la ciencia está basada en los parámetros del periodismo. Y si tú no tenés esa base de cómo se arma una nota de prensa con esa visión periodística, estás cometiendo un error. O te mando una nota de prensa de 5 páginas, redundando mensajes. No tiene sentido. Tú lees el titular, los 2 conceptos clave, listo, gracias, chao. Claro. No tiene sentido. Hay que ser breve, ser conciso, ser concretos, basarse en datos, en hechos reales. Eso es lo que te iba a decir. Sabes que para un periodista del área económica, sobre todo, Javier, que vos pongas datos, cifras, ¿no? Que pongas referencias del sector, ¿no? Cómo ha crecido, ¿no? Cómo está la tendencia de crecimiento. Todo eso es valiosísimo. Cuando vos mostrás eso en una nota de prensa, te aseguro que el periodista va a agarrar eso y lo va a publicar. Le va a agradecer. Le está generando un valor agregado a su audiencia, claro, y después, conocimiento. Tú como periodista me vas a decir, después pasame otra nota con este dato, o qué otro dato tenés más sobre esto. Entonces, y ahí vamos dialogando, conversando. Y algo que todavía no hace ninguna agencia, bueno, les lanzo esto, mandar infografías. Obvio que tiene un costo, obviamente que tiene un trabajo, pero si harían eso, yo te digo que... Te cuento que ahora ya estamos entrando a la IA, y el tema de las infografías, quizás... A ver, alabanza en boca propia es vituperio, pero muchas veces hemos lanzado infografías, sobre todo cuando hablamos de sectorialmente, niveles de exportación, niveles de importación, nivel de penetración en el mercado. Entonces armamos o mandamos ciertas infografías. No es lo común, debería ser. La mayoría manda cuadros estadísticos, ¿no? Cuadros estadísticos, sí. Entonces ahí hay un tema. Pero ahora hay un problema que está desordenando todo, y es la inteligencia artificial. Entonces ya ahí tú puedes mandar una nota de prensa con infografías, con fotografía, con todo lo que se te da la gana en un clic. Pero ahí tenés que ver también hasta dónde esto es correcto. Sí. La IA está afectando tanto al periodismo como a las agencias de comunicación. O muchos periodistas dicen, a ver, hazme el prompt, escribime sobre la crisis del Banco Central de Bolivia. Le escribe una nota de prensa en 2 segundos. Pero ¿y será correcta esa nota? Exacto, porque también la IA se equivoca y te pide disculpas, ¿no? Perdón, me equivoqué, pero ya está. La IA le importa. Imagínate, ya está publicado eso. Ya está publicado, ya lo publicaste. No puedes depender de la IA, ¿no? Siempre hay que poner un criterio periodístico, la experiencia que uno tiene, y verificar todo lo que uno va a publicar. Y en ese sentido yo hago confesión de partes, a confesión de partes relevo de... No ha hecho servicio militar, ya sabemos quién no ha hecho servicio militar. Fernando no hizo servicio militar. Yo no he usado hasta el momento ni una sola plataforma de inteligencia artificial. Ni una hasta ahora. O sea que puedo decir que soy virgen en eso. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni ¿cuál más hay? Google, no sé qué. No he usado ni una. ¿Pero vos lo ves malo utilizarlo? Sí. Yo lo relaciono mucho puede ser una exageración, pero yo lo relaciono mucho al chutazo que tienes cuando un cocainómano le mete una línea de droga. Ese chutazo que tienes, yo creo que yo lo relaciono a eso. O sea, me imagino que para esa persona poner en la IA o en esas cosas, hazme una nota de prensa sobre esto, y que te mande una nota bien escrita, con cosas, con ciertas, wow, y de esto solo le pones tu nombre y la lanzas. Entonces, a partir de ahí, Efraín, y tú ya no vas a hacer más tus notas de prensa. Todo le vas a pedir a la IA que te lo haga. Tú le vas a cargar algunas cosas, hazlo. Entonces, si yo dejo de hacer mis cosas, que es pensar, escribir, analizar, cruzar datos, me asustaría dejar de pensar. El The Economist ha sacado un informe reciente, lo vamos a pasar a la audiencia, y el link, Fernando, muy interesante. ¿Te hace la IA cada vez más estúpido? Ese es el titular. ¿Te hace la IA cada vez más estúpido? Sí, los niveles de lectura en Estados Unidos. Y más dependiente, ¿no? De la IA, imagínate. Eres drogodependiente. Sí. Entonces ya no haces nada sin el famoso ChatGPT o Gemini. Entonces ya estás dejando de pensar, de reflexionar, de criticar, y
todo automáticamente le estás pidiendo que haga las cosas. Entonces yo sigo haciendo artesanalmente, si quieres, las notas de prensa, los discursos, los mensajes. Claro, demoro un día, demoro 2 días, sí me demoro 1 día o 2 días, pero ahí pienso, hay veracidad, hay responsabilidad, hay criterio. Hay que aprovechar, yo creo que las herramientas la IA para otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, ¿para qué aprovecho? Por ejemplo, el trabajo del periodista a veces cuando hace una entrevista de más de 1 hora es tedioso, tener que desgrabar, ¿no? Claro. Entonces ahora está buenísimo. subes el audio, lo desgraba, pero igualmente hay que verificar, ¿no? Con el audio y revisar. Ya tenés el texto en bruto, se puede decir. Para eso está a partir de eso ya uno hace su nota, pues, ¿no? Debería ser. ¿No? Obviamente. Pero no podés. O resumirte un PDF, no sé, de 50 hojas, claro, con lo más importante en 5 hojas, digamos, ¿no? Te lo regas al 10%, que también ayuda. Pero siempre hay que verificar y corroborar todo lo que vas a publicar. Como periodista es clave eso. Si no, mira, yo te voy a contar algo. El día lunes, este fin de semana, el país celebró 50 años de trabajo. 50 años, el país. Uno de los periódicos que ¿El país de aquí, admiro, de Tarija? El país de España. Ah, de España estás hablando. España, del grupo enorme. Yo creía que era más, 50 años recién. 50 años. Ve, uno piensa que eran más años, ¿no? Sí, 50 años hasta recién. O sea, para mí es una empresa nueva. Sí, no, pero además que es referente global, digamos, ¿no? Y yo estoy escribiendo mi columna precisamente sobre los 50 años del país. Y ahí rescatan muchísimo el tema de el oficio del periodista, que puede perderse el oficio del periodista. Y ese oficio de, como dices tú, cruzar los datos, hablar con la fuente, consultar a la fuente. Estar en el lugar de los hechos. Estar en el lugar de los hechos. Claro. Y no apretar un botón que te haga una IA, te solucione todo. Lo que ellos dicen no es que estemos rechazando estas nuevas tecnologías, pero pueden poner en riesgo al oficio artesanal del periodismo. Y cuando hablan de eso, a mí me encanta porque que un medio de comunicación tenga esa capacidad de lectura y que diga nosotros promovemos el oficio del periodismo y le pongan la palabra artesanal, me parece realmente alucinante. Los columnistas, por ejemplo, tienen que escribir su columna. Sesuda, escribir una columna es algo sesudo, algo donde tienes que pensar, tienes que armar. Tú lo haces todas las semanas, ¿no? Todas las semanas, cruzas datos, etcétera, porque es un tema serio. Yo podría decirle a Lía, esta semana, voy a hablar sobre los focos, escribí una columna, me saca el foco, leo y la mando. No, ahí no existe eso. O sea, hay muchas personas que lo hacen. No es lo ideal. Claro. Entonces, en este aniversario del país, y con esto termino esta respuesta, hicieron conversatorios, hicieron una mesa, Efraín, qué cosa más bella, una mesa con los destacados periodistas, no solo del país, sino de otros medios. Ah, qué interesante. Y alrededor la tribuna, alrededor los invitados, alrededor de la mesa. Tú eras un testigo de la conversación de periodistas hablando del periodismo. Hablando de la política, hablando de la economía, hablando de la sociedad. Algo extraordinariamente riquísimo en contenido, Efraín. Esa posibilidad es como entrar al cuarto íntimo, es como si entraras a la redacción. Antes no entrabas a la redacción, no cualquiera entraba. Si eras periodista, tú entrabas a la redacción, donde se cocinaba la noticia. Exacto. Entonces no podía entrar gente fuera de la redacción. Tú mismo como periodista decías, oye, ¿qué está haciendo esta persona acá? Puede leernos nuestros titulares, a ver, el celo periodístico. Exacto. Entonces, en esa mesa estuvieron escritores, filósofos, periodistas, y hablaban de esto, del oficio del periodismo, de esta capacidad artesanal de construir historias, narrativas que inspiren a los lectores. Eso es maravilloso, Efraín. El periodismo de calidad, decían, nunca va a morir. Nunca. Exacto. Eso creo que va a ser siempre el valor agregado frente a toda esta ola de la IA, ¿no? Que genera información a montón. El periodista siempre que le ponga investigación, ¿no? Que dé periodismo de calidad. ¿Qué significa eso? Corroborar, ¿no? Las fuentes, ¿no? Parte contra parte, tener el rigor periodístico que se habla.
Y a mí algo que se me quedó mucho cuando yo hice también mi paso por El Deber, que fue una sala grande que tenía, todo lo que escriba, no hay que escribir como quien dice por rellenar. Parecía un banco, ¿no? Sino que ese espacio que uno tenía, que antes era todo impreso, ¿no? Antes, ese espacio que vos tenés en el impreso, tiene que ser pues algo que realmente aporte, ¿no? A la noticia. En cambio ahora, vos ves noticias de la IA que te genera un montón de información, pero es relleno a veces, ¿no? Y ahí fue un paso muy importante de lo que estás hablando, Efra. Yo fui parte de la columna de periodistas que se quedó en El Deber para rearmar todo el rediseño, relanzar El Deber. Y ahí apareció una normativa dentro del periódico. Sí. Y es que tú tenías que poner tu nombre en la nota de prensa que estabas escribiendo. Eso que genera que tenés una Tú te estás responsabilizando como periodista de lo que estás escribiendo. Exacto. Y ahí me acuerdo los asesores también decían, y si tú quieres opinar sobre esa noticia, puedes abrirte una columna al lado de la noticia donde tú digas, y mi opinión personal como periodista es esta. Exacto. Entonces también podías hacer, y yo jugaba todo el tiempo con ese tema, ¿no? Esta es la noticia y mi lectura de esto es esta. Que me parece genial porque un periodista puede también ayudar a interpretar la realidad, ¿no? Pero claro, guiar. Información. Exactamente. Tienes mucha información. Y ese es el gran juego en el periodismo norteamericano del off y el on. Claro. ¿Qué es lo que te estás diciendo para publicar y qué es lo que te está diciendo para no publicar? Perfecto. A ver, aquí te mando otra pregunta. ¿Dónde está el límite entre la gestión de imagen corporativa, ¿no? O el tema de todo lo que es las relaciones públicas y la necesidad periodística de independencia y rigurosidad? Ahí tiene que haber, ¿no? Es que siempre, Efraín, tú no puedes construir una comunicación o una narrativa que no tenga sustento, que no tenga veracidad, porque estás atentando directamente contra la credibilidad de la marca. Y eso es gravísimo. Muchas marcas, Efraín, no solo en Bolivia, en el mundo entero, han inflacionado ciertas narrativas. Y eso les ha ocasionado problemas con sus clientes, con la comunidad, con los reguladores. Por eso hay tanto regulador sectorial, porque tú no puedes emitir una nota sin que esté debidamente comprobado o que esté alineado a la legalidad, a la normativa. Eso lo hace más tortuoso, sí, lo hace más lento, sí, pero es mucho más, si quieres, beneficioso para el lector, porque es información creíble, fidedigna. Claro. Y eso es fundamental. Ahora, dentro de todo esto, Javier, es muy importante el vocero, ¿no? De la empresa o de la institución. Y hay voceros que realmente a veces no tienen esa habilidad, no tienen esa capacidad de poder transmitir bien lo que se quiere, lo que se espera, de lo que esperamos los periodistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, te muestro 6 tipos de voceros en una entrevista con periodistas. El que no tiene idea qué decir, por ejemplo. A veces pasa, ¿no? Es un vocero que sí tiene experiencia, lleva años en cargo, confía en su experiencia, ¿no? Y subestima, digamos, la preparación que quizás debe tener. ¿Te ha pasado eso? Todo el tiempo. Nosotros hemos tenido que rearmar vocerías, hemos tenido que dejar de lado a ciertos voceros porque eran malos voceros, hemos tenido que reemplazar vocerías. El hecho de que tú hables bien no significa que seas un buen vocero. O que tengas la experiencia. Si tienes, o que tengas experiencia, no significa que seas un buen vocero. Claro. Un vocero tiene otras cualidades: cercanía, empatía, capacidad de reducir un concepto, capacidad de análisis de un escenario complejo, capacidad de escuchar, Efraín. El principal desafío de un vocero, ¿sabes cuál es? Escuchar. ¿Qué te están preguntando? ¿Qué información te están demandando? Entonces, si tú eres un vocero que es como una pared, tú no sirves como vocero. O si simplemente vas a ir por tu línea y no te vas a salir de, bueno, que no es que es lo ideal, pero tenés que matizar. No podés ser tampoco un vocero rígido. Exacto. Mira acá, también dice otro tipo de vocero que a veces no es el que se espera, es el que solo habla de su marca, ¿no? ¿Ven? Asume que cada entrevista es una oportunidad comercial, ¿no? Claro, por eso. ¿Eso qué hace? El famoso hace que los periodistas ya no te busquen porque solamente quiere vender su marca, sus productos, su servicio, ¿no? Exactamente. Entonces caes en una caja de sobreoferta
informativa que no es valiosa para el medio de comunicación. Correcto. Y atentas con tu credibilidad, contra tu legitimidad argumental, etcétera. Entonces, no solo es hablar de la marca, sino también relacionar la marca con otros elementos muy interesantes. Y ojo, tampoco queremos un vocero que hable, como dice ahí, con una jerga técnica, ¿no? Y hay sectores, ¿no? Por ejemplo, en la banca, en hidrocarburos, y peor en el rubro de los seguros, ¿no? Que a veces te hablan así con una jerga técnica que hace que el periodista más bien no entienda lo que estás diciendo, se pierde y hasta puede ser riesgoso porque en la nota quizás no va a salir como tú querías. Ya, porque estás confundiendo al periodista. Explicando bien lo que no estás transmitiendo bien lo que querés comunicar. Aquí hay un principio bien básico, Efraín, pero creo que es muy importante. Lo que tú sabes no necesariamente lo sabe el otro. Por lo tanto, tú tienes que partir del hecho de que cuando emites un mensaje como vocero, tienes que partir del hecho de que esa persona a la que le estás comunicando algo no sabe de la industria de la que estás hablando. Por lo tanto, tienes que esconder el tecnicismo. El tecnicismo es lo más terrible que te puede pasar. Estás escondiendo cosas. La comunicación tiene que ser simple, llana. Y cuando el periodista le entiende la información, tú estás ganando como empresa. Y por eso es que se hacen muchos talleres con los periodistas. Correcto. Las empresas de tecnología, la banca, seguros, llaman a los periodistas del área y les dicen, te vamos a enseñar cómo funciona la industria, para que tú también entiendas nuestros códigos como industria. Y eso es importante porque empezamos a hablar en el mismo idioma. Si yo hablo en FM y tú en AM, jamás pues nos vamos a cruzar en los mensajes. Entonces, el rol del vocero es saber hablar en facilito, si quieres, pero temas complejos. Yo creo que también hay que sumarle a eso el que cuando hacen una pregunta, cuando un periodista hace una pregunta, pueda tener la respuesta de manera directa. Hay veces el vocero que le da mucha vuelta, la carruselea, como se dice. Es que, Efraín, si tú no sabes de un tema, siendo vocero en una conferencia de prensa, el periodista te va a agradecer mucho cuando tú le digas, mira, esa información no la tengo, o no la manejo en este momento, pero me comprometo a después llamarte y decirte, correcto, lo que me has preguntado, he averiguado y este es el dato. Pero hacerlo, eso me ubica a mí como un buen vocero. Pero si por eso te digo, si soy sordo con los periodistas, me estoy desposicionando como vocero. Yo tengo que tener la capacidad de escuchar lo que el periodista quiere, o lo que está preguntando, o lo que está necesitando informativamente. Claro, imagínate que es un arte. Por querer salir al paso, el vocero se invente algo, distorsione la realidad, va a generar una desconfianza en su marca posterior, ¿no? Claro, es que se está pegando 3 tiros en el pie, se está invalidando. Mejor como es decir, como tú dices, no tengo el dato, no tengo ese dato, voy a buscarlo y se lo voy a enviar, ¿no? Entonces le estás diciendo, soy serio en la información. Correcto. Y cada vez que yo hablo, digo cosas serias, legibles, legítimas, verificables. Y eso es importante porque en el sector, sobre todo lo que hacemos periodismo económico, las cifras son claves, Javier, no puedes pelarle. Imagínate, imposible. Después salir con algo que tenía que ser en millones y dice miles. ¿Cuántas veces te ha debido tocar de que te dicen, yo no dije eso? Y sabes que está ahí la grabación, digamos, ¿no? Más de acuerdo a las cifras, ya que estamos hablando de cifras, más de 80% de los errores en la comunicación le hace el vocero, no el periodista. Correcto. Por querer, y ahí entramos en el tema de la todología. El vocero no es un todólogo. Por eso es siempre importante que esté al lado de un experto, de un técnico. Y la capacidad de reducir y armar un titular. ¿Te acordás cuando lo agarraron a Saddam Hussein? Ya, claro. En una cueva lo sacaron de sus pelos. Apareció un general. Imagínate más de 100 y tantos medios de comunicación a nivel mundial. Lo agarraron a Saddam Hussein. ¿Qué dijo el vocero? Solo dijo 2 palabras. Lo tenemos. Y ese fue el titular mundial. Mundial. Claro. Es esa capacidad de mirar y de reducir en una frase algo tan... No dijo, hoy a las 8:30 de la mañana, un equipo SEAL entró, por lo tanto después, media hora hablando, puta, no te entiendo, güey. ¿Qué pasó? Exacto. Lo tenemos. Con eso dijiste ya, pues, ¿no? Con eso lo dijiste todo. Coyunturalmente esa era la notincia del momento. ¡Pum! Y tú agarras. Lo agarraron. Lo agarraron. Y después ya vas tirando detalles. Así, pero lo agarraron. Ese era el titular. Entonces, ese es un gran vocero. Ese señor o esa señora que tiene esa capacidad de leer algo, condensarlo y reducirlo en un titular, para que tú digas, me encanta tu titular. Aquí una pregunta clave, Javier.
cómo manejar las situaciones de crisis, ¿no?, que se dan en empresas, instituciones, ¿no?, sin afectar también el derecho del periodista a informar con libertad, ¿no?, porque el periodista quiere conocer qué está pasando, ¿no?, indaga, y también está, obviamente, también el comunicador corporativo, la agencia que está también buscando manejar la situación de crisis, que no se escape algo, ¿no?, que no se vaya a entorpecer esto, o a inflar más de lo que ya está, digamos, ¿no? Claro. Ahí, Efraín, el primer consejo que yo puedo darles en manejo de crisis, que soy experto en este tema, es nunca ocultar información. Nunca. Lo que más bien se tiene que hacer es liderar la interpretación de la información. Yo como empresa tengo la obligación casi moral de liderar la interpretación de ese hecho lamentable que está pasando. Y liderarlo con veracidad, con datos, con cifras. Eso hace que la empresa sea la fuente de información permanente y no te vayas a otras fuentes que tergiversen la información. Correcto. Entonces tú vas a decir, no, la empresa me está diciendo correctamente lo que está pasando. Entonces, entre comillas, vas por una línea. Eso es muy importante porque a veces suceden estas crisis y la empresa, la institución demora mucho tiempo en responder o sacar algún comunicado y miedo, todo ese tiempo el periodista ya está buscando otras fuentes, y obviamente siempre se van a prestar quizás otras fuentes también para querer tergiversar, ¿no? Exacto, que es la norma. Siempre un tercero va a hablar y cada vez que hable ese tercero siempre va a hablar para mal. Es la norma, es un sine qua non que nunca falla, es increíble. Es Correcto. Increíble, no falla. Entonces, por lo mismo, tenemos que salir. Ahora, no significa que te salgas pues desnudo a la conferencia de prensa, ¿no? Tú también como empresa tienes que saber hasta dónde vas a comunicar, qué vas a comunicar o cuándo vas a ir comunicando las cosas. Mira, los gringos son los gringos. Cuando hay un tiroteo en una escuela, aparece el sheriff o aparece el alcalde, ¿y qué es lo primero que dice? Lo que sabemos hasta el momento es esto. Es esto lo que sé. Entonces el periodista levanta y pregunta, ¿y qué está pasando esto? Le vuelvo a reiterar, hasta el momento sabemos esto. Y a medida que vaya avanzando el tema, iremos comunicando sobre este tema. Pero no me estoy invalidando como vocero, porque le estoy diciendo al periodista, hasta aquí llego con la información que yo conozco, y porque soy serio, claro, y además responsable contigo y conmigo como empresa, es lo único que te puedo decir hasta el momento. Entonces, pero la idea es que vayas también, a medida que vaya generándose la claridad de la información. Eso es clave, pero siempre que haya una respuesta. Claro, lo peor que puede hacer es no decir nada. Pero si yo he sido un mal vocero todo el tiempo, pasa un incidente y yo digo, mira, hasta el momento sé solamente esto, no, sabes que no me dice la verdad. Entonces indagas por otro lado. Claro. Y ahí sacas una nota durísima en contra de la compañía. Mira, podemos hablar mucho sobre este tema, pero te lanzo la última pregunta como para ir cerrando. ¿Cómo vemos nosotros, tanto periodistas como agencias de PR, el futuro, ¿no? Obviamente la relación entre medios, puede ser medios económicos y agencias de comunicación en un entorno marcado por la inmediatez digital y la sobrecarga informativa? O sea, ¿cómo ves ese futuro? Mira, Efraín, aquí estamos hablando ya de economía de la información y eso es muy importante. Ya no podés estar presente todo el tiempo, a cada momento, en todos los medios de comunicación. Lo que está sucediendo ahora es un fenómeno muy interesante. Las marcas o las empresas están siendo a la vez medios de comunicación. Ya no estoy llamando a un medio de comunicación para comunicar mi mensaje. El periodismo de marca, ¿no? Que es periodismo de marca. ¿Qué pasa ahí? Está el valor de intermediación para lanzar un mensaje de la marca con el medio de comunicación a la audiencia ya no funciona. Porque yo ahora como marca me comunico inmediatamente o genero una información sin que tenga que tocar el apuerto medio de comunicación. Entonces las empresas ya son medios de comunicación. Abren sus páginas web, abren sus portales, abren sus reservorios de información, emiten sus comunicados digitales. Entonces yo volcaría la pregunta, ¿cómo los medios de comunicación van a seguir manteniendo esa capacidad de intermediación entre la información que se genera y sus lectores?
cuando la empresa ya directamente se comunica con sus clientes. Yo ya no necesito de un medio de comunicación para informar. Ya no lo necesito. Yo creo que es interesantísimo. Ahí juega mucho el tema de la credibilidad del medio, Javier, porque obviamente no desmerezco el periodismo de marca, está haciendo bien, ¿no? Mostrando la información, pero creo que si el periodista agarra esa información, la valida, ¿no? La corrobora y la lanza quizás con un enfoque más periodístico, también tiene su valor agregado, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que existan estos canales para que el periodista pueda directamente ir y tomar esa información, ¿no? Agarrar, quizás procesarla y trabajar algo quizás a nivel de sector, no necesariamente de esa empresa, y lanzar una nota. Me parece muy importante, El periodista necesita ese tipo de canales, ese tipo de información, y no necesariamente que se lo busque ya, ¿no? Como tú dices, que se le toque la puerta. El periodista también va y busca ya directamente. Ya tienen que tener en cuenta de que ya la marca va a comunicar sola, por su lado, sin ninguna necesidad de tocar la puerta de un medio. Ahora, y el otro tema importante que está sucediendo, ya con esto vamos cerrando, es el hecho de que dentro de los medios de comunicación ya hay figuras muy importantes, tremendamente importantes, muchísimo más importantes que el propio medio de comunicación, que tienen 10 millones de seguidores en sus redes y el medio tiene 1. Entonces esa persona termina siendo mucho más relevante que el propio medio de comunicación. Claro. Esto, por ejemplo, en Argentina tenés unos periodistas que son La Nata, por ejemplo. La Nata era más poderoso que el medio de comunicación en el que salía su programa. La Nata era la marca, ¿no? Tú seguías a La Nata, no seguías a Telefe. Entonces, La Nata podía irse a cualquier formato y tú lo seguías a La Nata. Y eso está sucediendo a nivel mundial. Entonces, estos grandes comunicadores con la IA y con las redes sociales son en este momento literalmente medios de comunicación con patas. Y los medios tradicionales grandes pierden peso frente a ese tema. Es increíble. Carlson Tucker, por ejemplo, que se fue de una cadena informativa impresionante en Estados Unidos, tiene muchísimo más peso que 10 medios de comunicación, porque son 60, 80 millones de views que tiene. Y son entrevistas de 60, 70, 90 minutos, Efraín. Él entrevistó a muchos tipos muy importantes y los dejó, pero en evidencia. Y la capacidad de seguidores que tienen estas personas es extremadamente alta. Claro. Y que esa persona hable de tu marca, o que es dificilísimo, si no es imposible. Sí. Claro, esto ha sido potenciado, como tú dices, por el tema de las influencias que han ganado en las redes sociales los periodistas, han generado su propia marca. Y eso es clave, ¿no? Porque el periodista ya le va imprimiendo su propio estilo periodístico. Claro, su propia visión. Su propia visión, exactamente. Tú sigues a ese periodista. Y si ese periodista se va a otro medio, tú vas a seguir a ese periodista. Ya no al medio. Por eso es que hay un libro maravilloso, mira la analogía que voy a hacer. Es que ya me está surgando a la boca, Efraín. Hay un libro de un periodista colombiano que dijo: el fútbol ha muerto, Fernando. ¿Tú estás de acuerdo con eso? El fútbol ha muerto. ¿Y a qué se refería este periodista colombiano? Se refería a que tú ya no eres fan de un club de fútbol, como tu abuelo, 100 años, qué sé yo, bluminista. No, tú sigues ahora a... ¿Cómo se llama el de Portugal? A Cristiano. Claro, a los jugadores de fútbol. Entonces tú sigues al jugador de fútbol. Ya no al club. Ya no es al club. Mi hijo usaba la polera del Real Madrid cuando Cristiano estaba en el Real Madrid. Después se fue a un equipo árabe, ahora usa la polera del... Lo mismo con Messi ha pasado, ¿no? Los que usaban la polera de Barcelona ahora usan el de Miami. Ahora usas la de Miami. Pero vos no eras de Barcelona, no. Yo soy hincha de Messi. Claro. Entonces ahí es el periodista que dice: el fútbol ha muerto. Ya no eres hincha de un club, eres hincha de un jugador de fútbol. Correcto. Entonces lo mismo está pasando en los medios de comunicación. Tú sigues a una persona. Ya no el medio ya no es importante. Es la persona que está en el medio. Y me parece bien que ahora se tome eso, porque el rol que tiene que tener un periodista, ¿no? Es el de generar cabalmente eso, ¿no?
O sea, genera credibilidad para el medio, pero también para él mismo, porque Claro. es una propia marca. Claro, muchísimo, porque tiene su propio Twitter, tiene su propio Instagram, tiene sus redes sociales, que son mucho más poderosas que la propia señal del medio de comunicación, Efraín. Es increíble. Entonces, ese es otro fenómeno que está pasando. Las marcas quieren hablar con estos mega periodistas y ya no con el medio. ¿Sabes que ahí también entra un poquito, cómo te puedo decir? Cuando el periodista tiene ya una primicia, ahí entra un poquito el tema de que lo lanzo en mi medio, lo lanzo yo como periodista en mis redes sociales, ¿no? Y claro, ahí obviamente hay un tema de decir, bueno, tú trabajas para este medio. Pero también quieres tener seguidores. Claro. Y ahí empieza, a ver, ¿quién entrevistó a, lo vamos a quemar ya, quién entrevistó a Humberto Roca en Estados Unidos, en Miami? ¿Quién fue a Miami y lo entrevistó? Hasta allá. Hasta allá. ¿Fue un medio de comunicación? No, fue el Capi. Que no es periodista tampoco. Que no es periodista. Pero es un influencer. Pero tiene un peso específico muy grande. Y esa es otra cosa, Javier. Y Humberto Roca, ¿por qué no buscó un medio de comunicación? ¿Por qué no buscó un periodista? Buscó a un influencer. Es otro tema, ¿no? Los influencers están tomando, los creadores de contenido están tomando mayor fuerza en el tema de la información también. Y Mamén Saber, en su discurso como alcalde ya posesionado, lo volvió a mencionar al Capi. Como en una entrevista, mira la palabra que utiliza, en una entrevista, un influencer entrevista, bueno, que el Capi le hizo a no sé qué funcionario, estamos aquí para reconstruir la casa con el cemento y con el corazón. Esa es una noticia generada por un influencer. Entonces los medios de comunicación cada vez son más irrelevantes, Efraín, y eso es crítico, porque estos pesos pesados, que son unos gorilas tremendos con redes sociales, te matan como medio de comunicación, te destruyen. A ver, si vamos por el tema de, claro, cantidad de fans que tienen seguidores, sí. Es brutal. No, pero a ver, el periodista, ¿cuál es el valor que tiene hoy? Y sigue teniéndolo. Es artesanía, la veracidad. Es artesanía de la que habla la gente del país. El decir, yo soy un tipo que... Yo le creo a este periodista porque lo que él dice ya está verificado, ya está corroborado. Exactamente. Yo hago ese oficio. Yo todavía cruzo informaciones. Digo, esto es lentes, no son gafas. Exacto. Entonces, por eso es que el periodista debe seguir todavía esos principios que han marcado siempre al periodismo, ¿no? Sí. Y no dejarse llevar por lo que ahora hacen los influencers, los creadores de contenido, ¿no? Que van a veces por lo más rápido, por lo viral, claro. ¿no? Por lo instantáneo, que es la pregunta que me has hecho. La instantaneidad es lo que está matando, porque el oficio artesanal toma su tiempo, tiene que hacer el cruce de fuentes, que te contesten, que accedas al número correcto. Mientras tanto, el Twitter ya está volando a 1000 por hora. Por eso es importante, Javier, que se mantenga también la transparencia informativa, ¿no? Claro. Estamos hablando de eso en tanto entes estatales, gubernamentales, como también en el sector privado. Necesitamos, como periodistas, tener acceso a ello. Claro. Y cabalmente recordar este 10 de mayo que los derechos, ¿no?, del periodismo, del periodista, tienen que estar ahí vigentes, ¿no? Tener acceso a la información, que se resguarde también el trabajo periodístico. Hay mucha violencia. Es importante todo esto para que se haga un buen periodismo, se mantenga un periodismo de calidad en Bolivia, ¿no? Sí, es muy importante. Y además, de alguna manera, yo insisto en un tema que es muy polémico, pero de alguna manera debemos retomar el valor primigenio del periodista. Y también construir nuestras barreras alrededor de nuestro oficio, Efraín. Ahora se meten por la ventana y te dicen, hola, ¿qué haces tú? Soy periodista. No, no eres periodista. Vos eres, no sé, ¿qué? Miss Piña, con todo el respeto que me merece la Miss Piña. No eres periodista. Claro. Entonces, yo si le curo la fiebre a mi hijo, ¿soy doctor? No. Solamente le he curado la fiebre a mi hijo. Claro. Pero no podría ir diciendo, oye, yo soy doctor, le curé la fiebre. No. Tú no eres periodista. Sí, y pasa harto, ¿no? Que se abre una cuenta de Facebook, tienen 500 seguidores y se cree periodista. Y estás ahí en una conferencia y yo soy periodista. No, tú no eres periodista. Entonces nosotros también tenemos que cuidar nuestro gremio. A eso quiero llegar, Efraín. Exacto. Y no estamos cuidando nuestro gremio. Deberíamos cuidarlo. Por eso es que existe el colegio de ingenieros, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, porque tienes que estar colegiado. Tienes que tener tu título y tienes un número. Y estás registrado e inscrito en el colegio. ¿Por qué no tenemos un colegio de periodistas? Hay una asociación de periodistas, ¿no? Hay.
que solamente puedes estar siendo licenciado o presentando efectivamente un título. Pero también debería haber un colegio de periodistas. No sé, pregunto. Yo siempre en mi cabecita he pensado que sí debería haber un tema, porque tienes que tener responsabilidad. Sí, es importante. Hay que valorizar más el oficio del periodismo. Claro. Es muy importante. Y para ello también pasa por tener normativas más actuales, ¿no? No hemos quedado con la ley de imprenta, imagínate, en el que todavía no existían medios digitales. Claro. Necesitamos reformar, modificar. No sé, eso es una caja que nadie quiere tocar, ¿no es cierto? Pero es necesario. Yo sé que a su momento se lo va a hacer. Hay que sentarse y discutir este tema. Lo que sí me parece que es importante pensar en esto de la colegiatura de los periodistas, porque la gente ahora ya no quiere estudiar periodismo, Efraín. Ya no hay, quiere ser generador de contenido. Quiere ser generador de contenido. Claro, porque eso te reditúa más, pero... Y claro, tampoco tenés como periodista o como estudiante de periodismo una certeza, una garantía de que un medio te va a contratar porque eres periodista, porque has estudiado periodismo. Correcto. Hay mucho para hablar, así que nos hemos extendido. Es que es nuestra pasión, ¿no, Javi? Claro, tenemos ese bicho ahí metido. Ahí Bueno, pero yo sé que vamos a continuar para otra oportunidad. Así que antes de cerrar, siempre agradecemos a nuestros patrocinadores, claro. En este caso a Alto Los Pinos, que a solo 4 minutos de la Plaza de Guarnes está Alto Los Pinos. Nace ese proyecto, un megaproyecto en la zona de mayor crecimiento, proyección y futuro del norte cruceño, pensado para quienes buscan invertir con visión, respaldo y seguridad, con todo lo que necesitas para vivir bien, acceso a servicios básicos, espacios de esparcimiento y la primera ciclovía de Guarnes. Además, papeles al día, transferencia rápida en solo 72 horas y el respaldo de Tierra Futuro. Para más información al 716-96-060. Y con crédito directo. Listo. Buenísimo. Nos vemos el viernes. ¿El viernes? ¿Cuándo juega Bolívar? ¿Hoy juega Bolívar? Miércoles, chica. Creo que hoy juega Bolívar. Ojo, tenemos que ganarle, eso es un venezolano. No sé, no tengo claridad sobre ese tema. Así es. Bueno, muchas gracias siempre a nuestra querida audiencia. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Chau. Chao, chao.